Bien, una vez que ya se desarrolló el primer debate presidencial en esta campaña, organizado por el Grupo El Comercio, entre el sábado 9 y ayer domingo 10 de enero, con la participación de 14 de los 16 candidatos inscritos, ¿cuál es su evaluación, abogado Jaime Nebot, de lo propuesto especialmente por el candidato Guillermo Lasso Mendoza, en comparación a lo propuesto por las demás candidaturas? Yo creo que el país está atravesando un momento muy duro, todos lo sabemos, financieramente, económicamente, socialmente, y se merece propuestas serias, capaces de ser convertidas en realidad por gente con experiencia y con capacidad. Y yo creo que hay que contrastar las propuestas. Yo respeto profundamente a las personas, no tengo nada contra ellas, algunos temas los conozco, pero sus ideas sí son conocidas porque las están difundiendo a través de la publicidad que hacen. Y por ejemplo, decirle al Ecuador que vamos a salir de esta crisis no exportando petróleo, que debería aumentarse la producción de petróleo para exportar más petróleo y tener más dinero, obviamente respetando con la tecnología el cuidado de la naturaleza, el cuidado del ambiente, que vamos a salir exportando barriles de agua. A mí me parece realmente muy lamentable. Otro dice por ahí que puede explotar y exportar el oro de la tierra, las entrañas de la tierra. Obviamente, insisto, respetando tecnológicamente al ambiente. Hay que sacar el oro de los celulares. Entonces, primero nos vamos a quedar sin comunicación celular. Segundo, sacar el poco oro de los celulares vale más que sacarlo. O sea, me parece muy poco serio. Por ahí hay un señor que dice que hay que desdolarizar. Eso es volver a que te den unos billetes que no valen nada, que los precios suban por ascensor y que los salarios suban por escalera. Volver a la pobreza del año 99, a la quiebra de las empresas, a la congelación del dinero, al desempleo y a la pérdida del crédito. Hoy día la gente pobre, la gente humilde, la gente de clase media, incluso la gente pudiente, compra a largo plazo porque existe el dólar. Si no existiría el dólar, no existiría el crédito, no existirían los plazos, los salarios serían paupérrimos. Esa oferta es llevarnos a Venezuela, derechito, a ese país donde tiene gran parte de su población regada por América. Da pena verlo en Guayaquil, en Quito, en Machala, en Puerto Viejo, en todas partes, parados en las esquinas con sus hijitos, con su señora, viendo cómo hacen para vivir, porque allí se gana $16 al mes, algunos no ganan menos. Si se busca comida, lo hemos visto por los noticieros, hay veces entre los desperdicios, medicina. Ahí no merece eso. Se habla de, bueno, unos han hablado hasta de lluvia electrónica. Lluvia electrónica. Deben haberse confundido con alguna lavandería en seco, seguramente, porque es el único lugar donde se lavan las cosas sin utilizar agua. Otros hablan de dinero electrónico. No existe el dinero electrónico, eso es un engaño. Existen procedimientos electrónicos para repartir dinero real, pero si aquí el Estado no tiene ni para pagar los salarios, todos lo sabemos. Le quita la plata a las alcaldías, impidiéndoles hacer obras, dar servicios, a los prefectos, a las juntas parroquiales. Toma la plata de los asegurados, nuestro dinero, el 20%, una quinta parte de nuestro salario público y privado cada mes, dilapidado, sin que tengamos salud, sin que tengamos préstamos para construir, sin que tengamos pensiones jubilables dignas. Toma el dinero del encaje bancario del Banco Central, toma el IVA de los exportadores de las universidades, también de los gobiernos autónomos descentralizados. Todo eso son mentiras. Sí, ese señor ha dicho, por ejemplo, que el dinero se inventa, se crea de la nada. Bueno, si el dinero se creara de la nada, mi querido Washington, entonces todo el mundo sería rico, pues, no habría pobreza, pues. Porque todos los países inventarían dinero y las empresas y los seres humanos inventaríamos dinero y nadie tendría que trabajar y nadie tendría que ser capacitado y que ser experimentado para gobernar bien una compañía, un país o una tienda.
Entonces, eso es lo que hay que contrastar con los compromisos que nosotros estamos empujando, que nosotros estamos proponiendo, que el señor Lasso, que los está apoyando y recibiendo nuestro apoyo, está también concordando con ellos, y los cuales podemos hablar si usted desea hacerlo. Pero primero hay que saber qué es lo que no debemos aceptar, por qué es lo que no debemos votar. Porque, señores, queremos un Ecuador próspero, no asimilarnos a una Venezuela que todavía no llega al fondo, porque en política, cuando se equivoca uno, económicamente, socialmente, no hay fondo, cada vez se puede ser más pobre, hasta llegar a la miseria. Precisamente, abogado Jaime Nebot, en la primera pregunta que se le planteó a Guillermo Lasso y a los demás candidatos, ¿por qué quiere ser presidente? Él dijo que la crisis económica, la crisis sanitaria por el COVID, la delincuencia, la corrupción, que fueron los temas que se trataron allí, han golpeado severamente a la familia ecuatoriana, a todos ustedes, pero enfatizó que el ecuatoriano ha perdido la confianza y por eso él propone un plan Capacidad para Cambiar con ese título. Quisiera, abogado Jaime Nebot, especificar que de acuerdo a CEDATOS, el 15 de noviembre de 2020, el 32.2% de los encuestados dijo que su problema es de tipo económico, la crisis económica, la pobreza, el endeudamiento del país y paralelamente el desempleo, subempleo, deficiencia, ocupación con el 25.3%. Es decir, 57.5% de la preocupación del ecuatoriano es económica después, como dijo Guillermo Lasso, de 14 años de socialismo del siglo XXI. Esa es precisamente, abogado Jaime Nebot, la gran preocupación de los ecuatorianos. Ayer, mira, hay que ponerle un poco de humor aún a los malos tiempos. Ayer leí, usted sabe que a mí me gusta hacerlo, algunas intervenciones del expresidente Ronald Reagan, y dijo dos cosas que me impresionaron muy bien. La una dijo, el socialismo solo funciona en dos partes, en el cielo donde no lo necesitan y en el infierno donde ya lo tienen. Y dijo también, los ciudadanos no queremos que el gobierno nos dé una mano, sino que nos saque las dos manos de los bolsillos. Y eso es lo que está pasando aquí, lo que ha pasado con el socialismo. ¿Qué hacen? Primero dilapidan la plata. Y el Ecuador dilapidó más de 300.000 millones de dólares. No digo que no se hizo una que otra obra, a mí no me gusta mentir, nadie es enteramente bueno ni enteramente malo, pero el balance fue muy negativo. No contentos con eso, nos endeudaron hasta los tuétanos. Cuando no se puede pagar la deuda, porque cuando usted no produce y se endeuda no puede pagar, impuestos hasta al aire que respiramos. Dicen que los impuestos son para los ricos. Mentira, de los ricos le pagan los impuestos a los pobres. Usted sube el precio de las gaseosas al empresario que la fabrica, el empresario le sube el precio de la cola a usted. Entonces, y luego, no contento con eso, entonces a llevarse la plata de los fondos de los maestros, a tomar las utilidades, acuérdese, el exceso, que ellos llaman exceso de utilidades, es decir, 15% es para el trabajador, no es mitad y mitad para el Estado del trabajador, a tomar la plata del Seguro Social, que no es del Seguro Social, sino de los asegurados que aportamos al Seguro Social, al IFA, los militares, al ISPOL, los policías, a tomar la plata de los municipios, de las juntas parroquiales, de los prefectos, de las universidades, de los exportadores con el IVA, y empobrecer enormemente al país. ¿Cómo no va a ser la preocupación esa si se han perdido más de 300 y pico de mil empleos que están reflejados en la merma de aportes al Seguro Social? Claro. Si no se puede vender porque no hay quien compre, si no se puede pagar porque si usted no vende y no le compran y no le pagan, usted tampoco puede pagar. Si hay desesperación en la gente. Entonces, el problema es salir de esa crisis. Y yo diría que las palabras de Guillermo Lasso yo las resumo en una sola palabra: servir. Uno va a la función pública para servir. ¿Y cómo se sirve? Cambiando para bien, no con palabras, sino con hechos demostrados, la calidad de vida de las personas, y especialmente de la gente pobre, de los jóvenes, que necesitan hoy día herramientas tecnológicas de innovación para poder ampliar la frontera del emprendimiento y del trabajo que escasea por todos lados, especialmente para ellos.
no discriminando a la mujer por el hecho de ser mujer en materia laboral, entre otras tantas cosas, sirviendo al agro. Ahí está el futuro del país, donde siempre estuvo, en la pesca, en la acuacultura, en la ganadería, en la agricultura pequeña y grande, a la que hay que servir y no matar como la han prácticamente matado porque está agónica. Eso abogado es lo que Jaime hay Nebot, que hacer. yo quisiera ahí plantearle concretamente, Guillermo Lazo dijo que el Banco Nacional de Fomento tendrá $1.000 millones para dar crédito al sector agropecuario al 1% de interés y a 30 años plazo. Y agregó que nuestro objetivo ecuatoriano, dijo textualmente, en el mediano plazo, en los próximos años, es crear 2 millones de empleos. Ese 1 millón de empleos que se perdió por el mal gobierno de Correa y de Moreno, y 1 millón de empleos que se ha perdido este año por la crisis económica, por la pandemia. Es decir, se refería al 2020. ¿Usted cree que es factible cumplir esta promesa? Sí, y le voy a explicar por qué. Ajá. El municipio de Guayaquil, por ejemplo, le prestó al Banco Mundial para efectos de agua potable, alcantarillado, etcétera, porque los bancos de desarrollo con el Banco Mundial prestan a muy largo plazo, 37 años plazo nos dio, 17 años de gracia, 1,5% sobre el PIB. A diferencia de este gobierno que presta a poquito plazo, hay veces a 5 años, al 11, 12%, porque es para tapar huecos que presta. Cuando usted presta para invertir, los organismos mundiales le prestan dinero, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, sí, se presta dinero para la agricultura a 30 años plazo. ¿Cuánto le cobrarían al Ecuador? Le cobrarían el 2%, ese es el valor de la tasa a la que el Banco Mundial le prestaría al Ecuador. Si el gobierno ecuatoriano le da ese dinero a los agricultores y ganaderos y pescadores y artesanos pequeños, al 1%, el subsidio es de 1%. El 1% de 1.000 millones es 10 millones de dólares. ¿Usted cree que por más que este país esté en la ruina, porque está en un presupuesto de 30.000 millones de dólares, no se puede encontrar 10 millones de dólares para salvar y para fomentar, no solo por esa vía, porque hay que dar semilla gratuita también, y semilla de alto rendimiento, porque ¿qué pasa? El arrocero peruano produce el doble que el arrocero ecuatoriano porque tiene una buena semilla. Hay que entregar inseminación artificial gratuita, porque el ganadero colombiano produce el doble o el triple de carne y de leche, porque tiene semen importado de toros americanos que valen una fortuna, pero que la pajuela vale 35, 40 dólares, y no toros viejos que acaban cruzándose con sus hijas y con sus nietas y produciendo un ganado de muy mala calidad y de muy poca generación de leche y de carne. Todo eso hay que hacerlo. Todo eso vale muy poco. Todo eso vale muy poco. Y eso produce mucho. Entonces es perfectamente posible revivir el campo. Y el campo es la mitad de los ecuatorianos. La otra mitad comemos de lo que el campo produce. ¿De dónde salen las divisas ecuatorianas fundamentalmente? Del cacao, del café, del banano, de las flores, del brócoli, del camarón, de la tilapia, del atún, es decir, de lo que se llama genéricamente el campo, ¿no es cierto? La parte agropecuaria, la parte de pesca, etcétera, etcétera. Y esa gente está muy golpeada. El pescador artesanal que busca un simple buque laboratorio para poder localizar las manchas de pescado y para que sus pobres familias sepan que no se los ha tragado el mar, sepan que los piratas no los han victimado y sepan su longitud y latitud, es decir, dónde están ubicados. Todo eso vale muy poco, mi querido Washington. Entonces es perfectamente posible, debería ser una de las primeras prioridades del Estado, y lo es para el Lazo. Y por eso lo estamos apoyando, porque hemos conversado. Nosotros hemos tenido diferencias conceptuales, y esas diferencias se han achicado por una sensibilidad de la cual el señor Lazo está haciendo manifestaciones ahora. Está diciendo que la banca extranjera tiene que venir a competir aquí para bajar la tasa de interés. Está hablando de entregar semillas gratuitas de alto rendimiento, de entregar inseminación artificial gratuita, de entregar créditos al 1%, de entregar 300.000 almuerzos familiares diarios a las familias pobres ecuatorianas, hasta que
la crisis pase, que será este año 21. ¿Cuánto vale eso? Eso vale $300 millones al año. ¿Y qué es $300 millones al año? El 1%, $1 de cada $100 que le entran al Estado, de plata del pueblo. No hay plata del Estado. La plata es del pueblo. El Estado es administrador, mal administrador, pésimo administrador, porque ha tenido malos presidentes. Pero los presidentes, los alcaldes, como lo fui yo y lo dije siempre, deben ser empleados del pueblo, no dueños del pueblo, no jefes del pueblo, sino servidores del pueblo. Entonces es perfectamente posible hacer todas esas cosas. Sin embargo, abogado Javier, cuando dijo también Guillermo Lasso textualmente, nuevamente, dijo, vamos a impulsar la inversión en carreteras, en infraestructura pública, vamos a reducir impuestos, eliminar trámites para promover el emprendimiento, etcétera. Pero ahí hay un tema de presupuesto general del Estado que hay que balancearlo. Actualmente se lo ha hecho con el préstamo del Fondo Monetario Internacional. A ver qué pasa si es que hay seriedad en el próximo gobierno del 2021 al 2025. ¿Cómo manejar la inversión de infraestructura, por ejemplo, balanceando el presupuesto del Estado, abogado Nebot? Vea, el Estado usted tiene que partir de curar al enfermo grave de inmediato, ¿no es cierto? Usted no puede decir no tengo plata para curar al enfermo grave, porque entonces el enfermo grave, cuando usted tenga plata, ya curará es al hijo porque el padre se ha muerto. No, mire, yo le hago una pregunta. En plena crisis económica, ¿hicimos o no hicimos nosotros en Guayaquil 2 puentes? Hicimos el dragado de 98 kilómetros y destrucción de los goles, que le ha permitido a los barcos más grandes que han llegado a América del Sur venir a Guayaquil y no al Callao, ni a Buenaventura, ni a los puertos chilenos. ¿Y cómo lo hicimos? Como hicimos el aeropuerto, como hicimos las concesiones de agua potable, como hemos hecho los planes de vivienda, generando confianza en el mundo internacional para hacer concesiones. ¿Cómo va a creer usted posible que la carretera Machala-Guayaquil, Guayaquil, a la que se uniría Manta, obviamente, Guayaquil, Juján, Babahoyo, Quevedo, San Borondón, Quito, la vía de la producción? ¿Usted cree que no hay interesados en el mundo para hacer esa vía? Se paga sola. Igual que el puente sur. ¿Cómo no se va a pagar un puente que tiene como clientes a los que exportan e importan por los puertos de Guayaquil, que son los puertos del Ecuador? Porque cuando usted importa y exporta, el 92% de los contenedores de un país por esos lugares, usted está sirviendo al país. ¿Usted cree que no hay interesado para eso? Y ni siquiera han podido convocar el tan cacareado puente, que es una necesidad. Mire, el aeropuerto esperó 40 años, yo lo hice en 17 meses. El dragado esperó 60 años, lo hice en 1 año. Los puentes que decía el gobierno del socialismo del siglo XXI, usted recuerde, la señora Duarte, no los pueden hacer, no tienen competencia, no tienen placa. Al final los que fueron incompetentes y se quedaron chiros fueron ellos. Los municipios pequeños, como el de Daule, bien administrado, como el de San Borondón, bien administrado, como el de Guayaquil, bien administrado. Hicimos los puentes con el municipio de Durán, hicimos la hidrovía. Entonces se puede hacer aún en la ruina si uno sabe manejar el tema de la confianza y atraer inversión extranjera, y eso da trabajo y eso da crecimiento, porque cuando usted habla de crear puestos de trabajo, no hay que ofrecer trabajo solamente, se trabaja en alguna parte, y aquí no hay dónde trabajar si usted no hace que los negocios actuales crezcan y que los negocios nuevos se instalen, porque en el Estado ya no cabe más gente. Uno de los problemas es el tamaño del Estado. De acuerdo. Y si bien hay que respetar al trabajador del Estado, no podemos decir que el Estado va a seguir dando empleo porque va a quebrar a los que no están en el Estado, como ya está sucediendo, por eso y por la dilapidación y por la corrupción. Todo es posible, pues. Sí, ahora yo le planteo la otra parte, la otra parte que Guillermo Lasso dijo textualmente también. Lo voy a leer porque esto es oportuno que la ciudadanía que nos está escuchando, y especialmente los desempleados, la mujer ecuatoriana, dijo, vamos a apoyar el emprendimiento especialmente dedicado para la mujer ecuatoriana.
Para la madre de familia, madre soltera, madre abandonada por su esposo, que quiere emprender desde su casa para poder impulsar el crecimiento y la prosperidad de su familia. Vamos a impulsar, etcétera. Abogado Jaime León, usted sabe que también el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, hubo un plan 555, que se le daba 5 años plazo al 5%, $500. Pero ¿qué pasó? No había a quien venderle todo lo que producían las madres de familias. ¿Qué haría el gobierno de Guillermo Lasso, también en alianza con Partido Social Cristiano, Mayra Guerrero, para que haya a quien venderle lo que se produzca, pues, en la parte artesanal y en otros aspectos? ¿Cómo hacerlo? Mire, yo cuando pido el voto, y lo pido respetuosamente y de frente, como me gusta hacer las cosas por la lista 6, y lo pido esta vez para Guillermo Lasso como presidente. Porque cuando hay experiencia, cuando hay capacidad, cuando hay corrección, cuando hay éxito demostrado, cuando no hay palabrería, cuando no se hablan bobadas para hacer más bobadas, las cosas se pueden hacer. Si usted impulsa el crecimiento en el país, y por eso es que, mire, yo bajé los impuestos en Guayaquil y tenemos la más alta recaudación cuantitativa y cualitativa porque se recauda el 97% de lo facturado. Cuando usted gasta poco, invierte mucho. Cuando usted trae a la empresa privada, le da confianza a los empresarios. Cuando usted genera crecimiento, usted genera dinero. Y con el dinero, que no nace de la nada, como dice alguien, porque si no, no hubiera pobres, le repito, sino que nace del esfuerzo, nace de la creatividad, nace del trabajo, nace de la inversión. La economía se mueve. Y todos esos planes se pueden hacer realidad. Pero déjeme volver a la mujer un ratito. Si bien es cierto que hemos avanzado mucho en la humanidad en cuanto a considerar a las mujeres en el derecho romano, y usted lo sabe como hombre ilustrado, la mujer era considerada una cosa, ni siquiera una persona con menos derechos que los hombres, una cosa. Posteriormente las mujeres tenían limitaciones, no podían trabajar, no podían votar, no podían opinar. Hoy todo eso, gracias a Dios, ha pasado, pero todavía existe un gran discrimen para la mujer. Ustedes ven cómo se maltrata a las mujeres, se las viola, se las golpea. Vaya a ver usted por qué los juzgados no le dan prioridad en la fiscalía como debería ser al juicio para hacerle justicia a las mujeres. Por machismo puro, por discrimen. ¿Por qué a la mujer que desempeña el mismo cargo que un hombre le pagan menos? Eso tiene que terminar, definitivamente. A la mujer no se la puede discriminar. Y obviamente cuando usted hace que el trabajo, el crecimiento, el movimiento de dinero exista y no se discrimina a la mujer como no se debe discriminar a nadie, la mujer va a ser partícipe definitivamente también del bienestar. Hoy día usted no quiere contratar, muchos no quieren contratar una mujer joven porque dice no, van a dar a luz a cada rato, y entonces como ahora hay derechos que protegen a las mujeres cuando dan a luz, mejor no contratar mujeres. Cuando la mujer ya no está en capacidad, pasa 40 años y normalmente no tiene hijos, no, ya no queremos mujeres porque son muy viejas, a los 40 años de edad. Por Dios santo, este es un problema no solo económico, es un problema de mentalidad que tiene que cambiar en el país. Pero de que se puede, por supuesto que se puede, pues si no estamos inventando la pólvora la inventaron los chinos. No hace cientos de años, hace miles de años, igual que el agua tibia, ¿no? Ya, pero para vender la producción artesanal, hogareña, doméstica... Tiene que haber compradores, pues, Washington. Por eso, a eso vamos. Se trata para comprarlos, es porque el país no crece. Okay. Si el país no crece, es porque lo matan con impuestos, lo matan sin inversión extranjera, lo matan... Dígame una cosa, si usted le quita la plata, ¿cómo los municipios hacen contrataciones para obra pública? Y si usted no contrata obra pública, el aporte que hace el Estado al trabajo a través de la contratación pública no existe. Para gobernar hay que hacer muchas cosas bien hechas al mismo tiempo. Es como un carro, perdónenme ponerle el ejemplo de un vehículo. ¿Qué es más importante en el vehículo? ¿Las llantas? ¿El motor? ¿El combustible? ¿El chofer? ¿La batería? Si el vehículo no tiene todo, el vehículo no camina. Lo mismo pasa con el Estado. Te gasta mucho, invierte poco, no confía en la empresa privada, no confía en la empresa internacional, la empresa internacional y la privada no confían en usted,
los capitales huyen, empobrece al comprador. Entonces, ¿quién va a comprar? Mire, cuando el señor Ford inventó el modelo Ford T allá por 1927, subió el sueldo a sus trabajadores. Y cuando los ricos de esa época, el señor Vanderbilt, el señor Carnegie en los Estados Unidos, el señor Rockefeller, le dijeron, tú estás loco, te has vuelto comunista. Dijo, no, yo no soy comunista, sino por alma, que Ford la tenía, por conveniencia. Quiero vender carros, pues quiero vender mis automóviles, pues. ¿Y ustedes cómo van a vender sus lavadoras y sus pasajes de ferrocarril y todo lo más? Si la gente no tiene plata, ahí viene lo de Reagan. No me ayudes, hermano Estado, no me pongas la mano encima. No quiero eso, sácame las dos manos tuyas de tu bolsillo y no te lleves mi plata. Eso es lo que está de por medio aquí. De acuerdo. Abogado Jaime Nebot, en el tema de la seguridad ciudadana, inseguridad y violencia, es también una preocupación de los ecuatorianos. 6,3% opinan que es grave el tema. Guillermo Lasso dijo, en nuestro gobierno vamos a fortalecer a las instituciones, a la policía, con más elementos, con equipos y también con entrenamiento adecuado a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, quienes deben controlar las fronteras, así detener la amenaza desde el exterior. Y en la réplica, cuando agregó, dijo, tenemos que fortalecer la justicia y la fiscalía. Usted permanentemente ha propuesto la revisión, sobre todo el Código Orgánico Integral Penal, pero una mayoría de la Asamblea, más bien, como usted también lo denunció, dijo o mantuvo una ley, como usted lo denunciaba, que más era para que el delincuente siga campeando y no defendiendo al inocente. ¿Cree usted que ahora es el tiempo de trabajar en este sentido? A ver, la legislatura tiene como misión y fiscalizar. Y en honor a la verdad, déjeme decirle, usted recuerda cuando presentamos, incluso yo fui a Quito, con la firma de 81 legisladores de varios partidos. En honor a la verdad, la ley la cambiaron. La ley ha mejorado bastante. ¿Qué es lo que pasa? Que ciertos fiscales sinvergüenzas y ciertos jueces sinvergüenzas, y no generalizo nunca porque hay más fiscales honestos y más jueces honestos que sinvergüenzas, quiero ser claro, pero de los otros hay también, hacen lo que les viene en gana. Y ese Consejo de la Judicatura está totalmente no politizado, avispado, que es distinto, porque en vez de sancionar al fiscal pillo o al juez pillo, lo llaman y le dicen, te perdono pero te pones a mi servicio, o si no te pido algo te voto. También hay excepciones, evidentemente, hay personas que son correctas a ese nivel de la función jurisdiccional, pero no son todos, pues. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo la policía puede cumplir con su deber si cuando la policía, con los escuálidos sueldos que gana, sin armamento, porque no lo pueden usar, que es una estupidez, porque el armamento está para usarse, obviamente, dentro de los severísimos y puntuales requisitos y circunstancias que señala la ley, porque el delincuente tiene derechos humanos que hay que respetar, pero el derecho humano del delincuente no es la impunidad, pues, no es que las víctimas no tengan derechos humanos, pues. Entonces, la policía entrega al reo, hay un caso que leí el otro día en el Lolo, 57 veces ha salido de la cárcel un individuo. 57, no 7, no 5, 57. Entonces, el porte de armas y la tenencia de armas está regulado en el Código Penal de hace muchos años. Existe, no hay que crearlo, no hay que inventarlo. No es un asunto masivo, como dice todo el mundo, algunos de estos garantistas, que está bien que sean garantistas, pero garantistas no solo de los derechos humanos de los delincuentes, sino también de los derechos humanos de la sociedad, de la que no se preocupan. Porque claro, quieren clientes libres, pues. Usted mete un violador a la cárcel, 50 años por violar a una niña de 3 años, y los defensores de violadores se quedaron sin clientes, pues, pero si el violador entra y sale de la cárcel a cada rato, tienen clientes para rato, pues. Las cosas como son, hay que decirlas como son para saber, pues, si usted quiere acabar con la enfermedad, tiene que saber cuál es la enfermedad. Entonces, ¿qué sucedió? En el gobierno anterior pusieron trabas a todo este movimiento que permitía al agricultor, al ganadero y a ciertos ciudadanos urbanos optar por
una tenencia o un porte de armas. Repito, cumpliendo examen psicológico, cumpliendo con entrenamiento, dependiendo del tipo de arma, porque usted no puede pues, tener permiso para portar una ametralladora, pues es una ridiculez. ¿Cuál es el mensaje a los delincuentes? Entre en una casa porque usted delincuente está armado, usted no necesita permiso, a usted nadie lo revisa, a usted todo el mundo le tiene miedo, y en la casa hay gente indefensa, y en el automóvil hay gente indefensa, y en la hacienda hay gente indefensa, y en la tienda hay gente indefensa. Entonces así no se puede definitivamente lograr seguridad. Ese es el panorama de la seguridad. Abogado Jaime Nebot, el tema económico fundamental debe ser apoyado, fortalecido como una gran plataforma con la justicia, con la seguridad de la justicia. Y luego viene el tema de la corrupción. Tenemos ya unos minutitos pasados de la media hora, pero quisiera que nos resumiera cuando lo dijo Guillermo Lasso, que la lucha contra la corrupción va a trabajarse en base a una asesoría con la ONU, la OEA, y finalmente se va a reformar la ley de contratación pública. Abogado Nebot. Mire, yo no discrepo con Guillermo Lasso, esos son procedimientos también aplicables, pero yo tengo una filosofía un poquito distinta en eso. ¿Usted quiere acabar con la corrupción? Primero, nombre un presidente honesto. Segundo, ese presidente honesto, nombre funcionarios serios, decentes, honestos. Tercero, vote por asambleístas correctos, probados, inteligentes, eficientes, correctos. Luego, el Consejo de Legislatura, nombre gente seria en el Consejo de Legislatura. Si no sancionan a los jueces y fiscales pillos que hay que votarlos, vote al Consejo de la Judicatura. Eso lo puede hacer la Asamblea Nacional. Esa es la forma realmente de combatir esto. Podríamos hablar mucho más. Claro. Un país donde en el pensum no existe la ética, no existe la cívica, ya no se enseña eso, más allá de que por los legisladores social cristianos, ya en la comisión respectiva de educación, se logró que está listo ya para que se considere volver a enseñar ética, volver a enseñar cívica. Pero esto es primero un problema de calidad humana, de condición humana. Le puse el ejemplo antes, la ley se ha reformado, pero si la violan ciertos jueces y ciertos fiscales con la venia tácita o expresa del Consejo de la Judicatura, ¿para qué sirve? Si la policía entrega a los reos y los sueltan, ¿para qué sirve? Si la policía no se puede defender, los ciudadanos tampoco. Entonces, señor, reinado de delincuentes, pues, del un tipo y del otro. Y hay que acabar con eso, definitivamente también. Claro. Pero para todo eso hay que votar bien, mi querido Washington. Porque si usted vota mal, y vuelvo respetuosamente por eso a pedir el voto por las 6 para asambleístas y para Lasso para presidente. Si usted vota mal, el que va a pasar muy, muy mal, el que va a ir a la ruina, el que se va a ir derechito a Venezuela, país multimillonario que debía nadar en la abundancia, y es un país donde su gente se ahoga en la pobreza, en la miseria, los que se han quedado ahí, porque los demás están aquí ganándose la vida como pueden o pidiendo caridad, y aquí en otra parte de América. El que se va a fastidiar de verdad es el pueblo. Si usted acierta con buenos gobernantes, usted tendrá progreso, usted tendrá bienestar, usted tendrá cómo comprar, tendrá empleo, tendrá salud, tendrá educación, el agro va a funcionar. Y ejemplos de eso, hay varios, de las dos cosas, hay varios en el país. Así que la democracia es el voto, una de las formas de democracia, otro día hablaremos de otras. Pero si el voto no se usa bien, si el voto se usa contra uno, contra la familia, contra la ciudad, contra el país, entonces, señores, con el debido respeto, no nos quejemos después, pues. Claro. Abogado Jaime Nebot, sí, fundamental, ¿verdad? La soberanía del pueblo se la entrega a alguien que sepa administrarla, y de ahí regresa el beneficio precisamente para el soberano, que es el pueblo. Muchas gracias, abogado Jaime Nebot. ¿Usted cree que un niño chiquito, hay veces hasta sin uso de razón, pero sí con la inteligencia ya natural, la intuición,
le presta un juguete nuevo a un niñito que ve que destruye su juguete, no le presta, ¿no? Después le saca las pilas, pues, abogado. Usted se embarcaría en un avión si el piloto es carnicero, pero el país se lo entregamos a cualquiera. Y peor, le va a prestar el celular, pues después le sacan el oro a hacer la minería. No solo que le sacan el oro, sino que destruyen el celular. Nos quedamos sin oro, con más gasto y sin comunicación. Muchas gracias, abogado Jaime Nebot. Seguro que nos queda en el tintero mucho por seguir conversando. Lo seguiremos haciendo en el proyecto de la campaña. Conversar conmigo, mi querido Washington. Muchas gracias, abogado. Muy amable. Vamos a la pausa comercial. Cordial a los muchísimos oyentes de Forever. Ya, muchas gracias. Sí.